Bueno, pues hay un libro, como ven ustedes, de buen tamaño, que se titula Estancias y viajes del emperador Carlos V desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte, comprobados y corroborados con documentos originales, relaciones auténticas, manuscritos de su época y otras obras existentes en los archivos y bibliotecas públicos y particulares de España y del extranjero. Esta labor de un personaje que va a estar altísimamente documentado, como es Carlos I, Carlos V, a mí se me va a escapar en muchas ocasiones tanto una denominación como otra. Pues la realizó Manuel de Foronda y Aguilera en el año 1914, cuando entonces en España se llevaba mucho, en la historiografía española y en la historiografía de otros lugares, se llevaba muchísimo aquello del positivismo, que el historiador no interviniese con sus apreciaciones y con su subjetividad en la propia situación histórica. Bueno, pues como les decía, es un personaje, Carlos V, que sabemos prácticamente lo que hizo a lo largo de todos los días de su vida. Si buscamos el 14 de noviembre de 1517, nos dirá: en Mojados y convento del Abrojo, sábado. El rey comió en Mojados, cenó y pernoctó en el convento de frailes franciscanos del Abrojo. Nos dice la fuente, y dice así: partió el rey de Mojados acompañado de los nobles y unos 2000 caballos, no haciendo más que 2 leguas, para no pasar de un monasterio llamado el Abrojo, donde quería permanecer unos días antes de entrar en Valladolid. Como el tiempo era hermoso, fue por el camino con sus pájaros cazando liebres. En el camino se encontró 400 alabarderos de Castilla, vestidos de rojo, amarillo y blanco, que le aguardaban en un altozano para rendirle honores. El marqués de Villena salió al encuentro y, apeándose de una mula por ser muy viejo, saludó al rey y le siguió después en su cabalgadura hasta el monasterio. 15-17 de noviembre en el convento del Abrojo, del domingo 15 al martes 17. Este monasterio, fundado por San Pedro Regalado, enriquecido por doña Isabel, abuela del rey, era de franciscanos. Esto es lo que nos dice Foronda. Y en él se alojaron el rey don Fernando, doña Leonor y muchos señores. El rey, don Fernando, doña Leonor, los 3 hermanos. En él permanecieron 4 días y en él en que hizo su entrada en Valladolid. Y nos pone el texto. Posteriormente, ya el 18 de noviembre, en el convento del Abrojo y Valladolid, miércoles, el rey comió, hizo su entrada y pernoctó en Valladolid. Dice: el día 18, antes de su partida, concedió a su hermano don Fernando el toisón de oro, al que, acompañado de los otros caballeros, a fin de observar las reglas, impuso las hermosas, laudables y caballerescas cosas referentes a la dignidad de la orden del toisón de oro, leyéndole las obligaciones y preeminencias que le son correspondientes. Después de comer, el rey se preparó para entrar en Valladolid. Iba vestido del siguiente modo: llevaba un coselete, gorguera, antebrazos y arnés de pierna, y debajo un rico sayo de 3 colores, amarillo, blanco y rojo en partes iguales, y uno de los lados era de tisú de oro rayado, otro de lama de plata, forrado de raso carmesí. Los cortes en la tela de oro estaban anudados con hilos de plata, y los cortes sobre la tela de plata lo estaban con hilo de oro. Por delante tendría una 40 de cuchillos cogidos con hilo de oro y plata, etcétera, etcétera. El rey venía acompañado de 2000 caballos, sin contar los arqueros de corps de su guardia, armados y sobre sus arneses, llevando sayos bordados en el eslabón y la cruz de San Andrés, etcétera, etcétera. Y ya nos dice: el rey hizo su entrada en Valladolid el 18 de noviembre de dicho año de 1517 y permaneció allí hasta marzo de 1518. Entró acompañado del archiduque, su hermano, doña Leonor, su hermana, y de muchos duques, marqueses, príncipes, condes, señores, gentilhombres, tanto españoles como flamencos. Y ya empieza con la descripción propia de Valladolid. Bueno, entonces, claro, no es extraño, en primer lugar porque es un personaje lo suficientemente importante en la historia de Europa
y en la historia del conjunto de los reinos entonces que constituían la monarquía de España. No para nada se había producido en la época de sus abuelos, de los reyes católicos, una fusión de los reinos, sino que lo que se había, como podían contar anteriormente en los libros de historia, los reyes católicos realizaron una fusión de los reinos. No, lo que se va a producir es la unidad dinástica, y dentro de esta unidad dinástica lo que nos encontramos es que él va a ser heredero de una gran cantidad de diferentes territorios, que vamos a ver a continuación. Aquí he querido yo comenzar con ese encuentro que se produce unos días antes en Mojados, que es un encuentro de una gran trascendencia, entre otras cosas porque la sucesión de Castilla estaba en un momento muy complejo. Había muerto la reina en 1504, la reina Isabel. Había existido una serie de enfrentamientos del papel que debía desempeñar Fernando en Castilla, porque los reyes, los nuevos reyes de Castilla, iba a ser su hija Juana, después de la muerte de sus hermanos Isabel y Juan, y su marido, el archiduque Felipe, que sería el rey consorte de Castilla, que conocemos como Felipe I. Por eso después su nieto será naturalmente Felipe II. Entonces había sido una sucesión muy compleja. Hasta 1516 no había muerto el rey Fernando el Católico, y en el momento de morir Fernando el Católico deja como regente, y además lo hemos estado también recordando estos días, deja como regente a uno de los grandes hombres políticos de aquellos momentos, que es el cardenal Cisneros. No solamente hombre político, sino también hombre esencial en la reforma de la Iglesia en España. El concepto de reforma es algo que ya se viene desarrollando en la Iglesia española desde el siglo XV. Y además esos hombres de Iglesia, como en el caso de Cisneros, pues son hombres que van a colaborar en la gobernación de los reinos. Pasó anteriormente con el cardenal Pedro de Mendoza, va a ocurrir de alguna manera con Fray Hernando de Talavera, que es el arzobispo de Granada y que era el prior del monasterio de Prado de Valladolid y que era confesor de la reina Isabel, y va a ocurrir con otros que se van a formar en las universidades de aquellos momentos, las tres universidades de aquellos momentos, que es Alcalá, que es Salamanca y que es Valladolid. Bueno, pues Cisneros también va a estar muy enfermo. Cisneros representa un poco la Castilla antigua. La Castilla antigua que quiere recibir al joven Carlos, pero el joven Carlos, o más bien las personas que rodean al joven Carlos, aquellos validos flamencos, en el caso del señor de Siebres, o en el caso, por ejemplo, de Adriano de Utrecht, que también es una figura eclesiástica de gran relieve. Ya veremos que va a ser tan de gran relieve que va a terminar siendo elegido papa. Bueno, pues no quieren que el joven Carlos se entreviste con el cardenal Cisneros. Y el cardenal Cisneros va a morir en Roa, pues creo recordar que fue el 8 de noviembre, lo hemos recordado también estos días, en los 500 años de la muerte de uno de los grandes hombres de gobierno. Entonces yo les decía que la sucesión era muy compleja, porque en uno de los viajes de Juana y de Felipe, pues había nacido en Castilla el hermano pequeño de Carlos, que era el archiduque Fernando. Creo que tengo por aquí un árbol genealógico para que ustedes puedan aclararse. Había nacido en Alcalá de Henares en 1503, el que en el árbol genealógico aparece como Fernando I. Entonces, claro, en la Castilla de aquel momento lo que se pretendía es que, aunque no era el hijo mayor, Fernando pudiese ser el rey de Castilla. Había nacido en Castilla, conocía la lengua castellana, había sido educado al modo de Castilla. Valladolid se había convertido de alguna manera en el tutor de este personaje, que es un personaje muy relevante en la Europa del siglo XVI. Y claro, Carlos y sobre todo las personas que rodean a Carlos, les repito, porque Carlos es un joven
de 17 años que además no conoce la lengua castellana, no conoce los usos y las costumbres y la política de Castilla, pues las personas que rodean a Carlos, aquellos mismos que le habían impedido ver al cardenal Cisneros, saben que tiene que entrevistarse con Fernando y que se tiene que producir ahí un reparto de papeles para el futuro. Y eso es en lo que consisten los días anteriores a la llegada al convento del Abrojo. Ese reparto de papeles que en el futuro va a tener Carlos y Fernando. Carlos va a ser el emperador, Carlos va a ser el rey de Castilla y el rey de Aragón, Fernando va a ser su lugarteniente en Europa y después, como veremos, también lo vamos a ver, va a ser el emperador. Porque yo lo que quiero hacerles esta tarde es un poco un retrato histórico de la figura de Carlos. No nos vamos a quedar hablando de lo que hicieron hora a hora, porque además una cosa es que estemos documentados todos los días de Carlos V y otra cosa es que sepamos hora a hora lo que hizo. Sería además muy poco interesante desde el punto de vista histórico. Entonces yo quiero que ustedes de aquí, para estos días que estamos conmemorando, ¿no?, celebrando, podemos celebrar, yo creo que también, conmemorar la presencia, la primera presencia de Carlos en Castilla, pues tomen ustedes conciencia de la figura histórica que tenemos, que estamos estudiando, ¿no? Entonces, claro, en esos días, desde noviembre del 17 hasta marzo del 18, en Valladolid. No es extraño, porque Valladolid es la sede preferencial de la corte. ¿De qué corte? Pues de la corte de Castilla. Y Castilla, a pesar de que no existe, como les he dicho, una fusión de reinos, Castilla es la corona más importante. Es más importante sobre Aragón, es más importante en territorio, es más importante en población. ¿En perspectivas de futuro? Pues quizás también, pero no sabemos hasta qué punto las Indias entonces tenían esas perspectivas de futuro. Aragón sí que había tenido una perspectiva de futuro y de expansión hacia el Mediterráneo, en el caso de los reinos de Nápoles, de Sicilia, de Cerdeña e incluso más allá. Entonces fíjense ustedes lo que era la herencia del emperador Carlos. Por una parte tenemos la herencia de Castilla, por otra parte tenemos la herencia de Aragón en lo que les he descrito. Por otra parte tenemos la herencia de su abuelo paterno, Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué era el Sacro Imperio Romano Germánico? El Sacro Imperio Romano Germánico nace en el siglo X. Siempre se va a convertir en el heredero, lo está diciendo él mismo, Sacro Imperio Romano, heredero del Imperio Romano, de la cristiandad, de esa nueva cristiandad que también es heredera de Roma y que además se ha trasladado desde el inicial centro, Roma era uno de ellos, después con Carlomagno, muy importante la figura de Carlomagno, la zona de los francos, el antiguo reino de los francos, el imperio carolingio, y finalmente se ha trasladado a la zona de Alemania. El Sacro Imperio Romano Germánico no es una tierra para nada unificada, es un conjunto de condados, de tierras de condes, marqueses, duques, arzobispos que tienen potestades de carácter político, en el cual 7 príncipes electores, desde el siglo XIV, 7 príncipes electores van a elegir al emperador. Hombre, aquí hay varias familias que se van a ir sucediendo en la corona imperial. Y desde finales del siglo XIII, y con algunos saltos, desde Rodolfo de Habsburgo, los Habsburgo van a tener una gran importancia a la hora y unas grandes posibilidades de ser elegidos. ¿Quién son los Habsburgo? Pues los Habsburgo son señores de una de las tierras de ese Sacro Imperio Romano Germánico. Austria, Estiria, Carintia, Tirol, van a ser los señores, los príncipes de esos territorios. Sobre esos territorios van a ejercer una mayor autoridad, pero esos 7 príncipes electores les van a dar la posibilidad de ser emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
para ser elegidos tendrán que pagar a los príncipes electores. Por eso, a continuación, les voy a decir que la entrada de Carlos en Castilla y en Aragón no va a ser la entrada más adecuada, porque va a venir pidiendo dinero. Va a venir no sabiendo los usos, trayendo a su gente y pidiendo dinero. Es decir, 3 causas por las cuales va a ser muy mal recibido en Castilla. Bueno, esa es la herencia de su abuelo, Maximiliano. Como ven, cuando llega al convento del Abrojo, en 1517, Maximiliano todavía vive. Es viudo ya de su esposa María de Borgoña. María de Borgoña es importante por una razón que yo les voy a contar a continuación, que ya les he indicado de alguna manera. Y esa razón es que en el Abrojo, en ese convento del Abrojo, Carlos va a conceder a su hermano el toisón de oro. El toisón de oro, que hoy es una orden que tienen los reyes de España, es propia de la monarquía española. Viene de aquí, de María de Borgoña. María de Borgoña era la heredera de un territorio complejísimo, que yo no les voy a describir ahora el problema de Borgoña con Francia, porque sería harto complicado para ustedes, pero estaba en el imaginario de los Habsburgo y de la dinastía de Borgoña recuperar territorios confiscados por el gran enemigo de Carlos en el futuro, que va a ser el rey de Francia. María de Borgoña permitía el acceso a Carlos a unos nuevos territorios, que no eran los originales de la Casa de Borgoña, pero que van a ser muy importantes en la monarquía a partir de entonces, y van a ser los Países Bajos. Los Países Bajos y el Franco Condado. De tal manera que ustedes pueden ver aquí cuál es físicamente la herencia de Carlos V. Por una parte Castilla, con la amplitud que tiene Castilla, por otra parte unida ya Castilla-Navarra, porque había sido incorporada en 1512 a Aragón y lo será al año siguiente a Castilla, por parte de Fernando el Católico, ya no vivía la reina Isabel. Aragón, con todos los territorios de la expansión de Aragón, es decir, Nápoles, Sicilia, que no lo ven en el mapa, y Cerdeña. Los territorios propios de los Habsburgo, miren ahí Austria, Tirol, es decir, el sur del imperio. El imperio que tenía unos límites teóricos y unos límites reales. Dentro de esos límites teóricos se pueden ver esas líneas azules, es decir, territorios patrimoniales y la posibilidad de ser elegido como emperador a la muerte de su abuelo. Les vuelvo a decir, para eso había que pagar a los príncipes electores. Y los territorios que aparecen ahí, Países Bajos, Luxemburgo, Franco Condado, que eran de su abuela María de Borgoña. Claro, por ejemplo, en el Franco Condado, ese territorio del Franco Condado, en el futuro va a ser muy importante para inaugurar algo que se llamó el Camino Español. El Camino Español permitía la comunicación de los territorios italianos, el sur y sobre todo Milán, el Ducado de Milán, que había sido disputado a Francia y que seguirá siendo disputado a Francia, Milán a través del Franco Condado, los Países Bajos. Eso permitía, les digo, ese camino español que unía y estructuraba pues una monarquía tan difícil de comunicar. Porque, claro, el gran enemigo estaba en el medio. El gran enemigo era Francia. Francia, sobre todo, con una figura como Francisco I. Francisco I había querido incluso ser elegido como emperador. ¿Tenía posibilidades? Pues sí, porque Francisco I, quizás entre algunos de sus títulos, se encontraba alguno de los territorios del imperio. Otra cosa es que pudiese reunir los apoyos
de esos 7 príncipes electores. O sea que fíjense el gran problema político que tenía el joven Carlos con 17, 18 años cuando viene a Valladolid y, lógicamente, después de solucionar de alguna manera el reparto de papeles con su hermano Fernando en Mojados, no me extraña que quiera parar unos días en el convento del Abrojo. Porque lo que va a venir en Valladolid no va a ser fácil. Lo que va a venir en Valladolid van a ser las Cortes. Lo que va a venir en Valladolid, su gente, tanto el señor de Siebres como Adriano de Utrecht, pues lo tienen que planificar. Porque, como les digo, va a pedir dinero y las Cortes, sin embargo, le van a decir: no se rodee de flamencos, no se rodee de personas ajenas a Castilla para gobernar Castilla, no nos pida dinero para unas empresas totalmente alejadas de la estructura de Castilla y además permanezca aquí. Bueno, pues ninguna de estas cosas se las va a realizar. Va a pedir dinero, se va a rodear de su gente y además se va a ir. Se va a ir a otra parte, por ejemplo, se va a ir a Aragón, donde va a pedir dinero a las Cortes de Aragón. Y quiere seguir yendo a otros territorios que forman parte de la Corona de Aragón. Corona de Aragón formada por el Reino de Aragón. Fíjense que estoy distinguiendo, esto lo digo porque además esto está de plena actualidad. Corona de Aragón que está formada por el Reino de Aragón, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, el Condado de Barcelona dentro de ese principado. Es decir, la Corona de Aragón es muchísimo más complicada de gobernar que la de Castilla, porque en la Corona de Aragón, como se han dicho tantas veces en los manuales de historia moderna, es un tipo de corona constitucional. No hay una constitución, pero es una corona en la que hay que pactar muchísimo más. Es una corona en la que cada uno de los reinos que componen la Corona de Aragón, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca y, por supuesto, las posesiones italianas, pues van a tener, pero sobre todo en los territorios peninsulares, van a tener representación en esas Cortes. Eso hay que pactarlo mucho más. Va a ser mucho más fácil conseguir el dinero en Castilla y eso se van a dar cuenta. No solamente es fallido ese viaje a Aragón que realiza a partir de marzo de 1518, sino que, como tendrá que salir hacia el imperio porque su abuelo ha muerto, va a realizar nuevas Cortes de Castilla, además de las celebradas en Valladolid en el 18, en Santiago de Compostela y en La Coruña. Y ahí hay algo muy importante que va a tener que hacer el futuro emperador, el rey de Castilla ya, porque ha sido jurado ante las Cortes. Va a tener que hacer algo muy importante. Lo va a hacer, no lo va a hacer él directamente, sino que lo va a hacer uno de sus hombres de gobierno. Hablarles a los castellanos de una empresa que, como les he dicho antes, es totalmente ajena, el imperio. Es decir, en Castilla, la empresa de Castilla había sido, hasta 1492, acabar con el reino nazarí de Granada. Aragón había tenido sus empresas muy importantes en Italia. Castilla podía tener también una empresa muy importante y la estaba empezando a desarrollar en las Indias. Pero el imperio, esto era algo totalmente nuevo. Esto era algo totalmente ajeno. Y eso tendrá que ser hablado en las Cortes, en las cuales asistían los procuradores, los representantes de 18 ciudades que tenían derecho a representación en las Cortes. La última de ellas, que se había incorporado, Granada. Bueno, pues con todo y con eso los procuradores van a ceder. Y ese es el origen de la Guerra de las Comunidades, que según nos dice Josep Pérez, según nos dice Louis Ribot, el primero un hispanista francés, el segundo un catedrático que ha sido de nuestra universidad y actualmente es de la UNED, es una auténtica rebelión.
es una auténtica revuelta, que la podemos indicar o incluir dentro del conjunto de las revueltas europeas. Es decir, el paso del joven rey por Castilla ha sido muy fugaz. Ha desembarcado, resumiendo para que ustedes recapitulen, en el Cantábrico, se ha dirigido hacia Valladolid. Antes de dirigir hacia Valladolid ha solucionado dos problemas. Su madre, la reina Juana, aquí creo que tengo, por aquí tengo la reina Juana y a la maqueta de ese palacio real de Tordesillas. Palacio Real de Tordesillas era un edificio de una entidad importante. Esto lo ha estudiado el profesor Miguel Ángel Zalama convenientemente, el catedrático de Historia del Arte de Valladolid. Solucionar el problema de su madre seguía siendo la reina legítima de Castilla. Desde 1509, encerrada en Tordesillas. Pero todos los documentos van a tener que estar encabezados, pues hasta la muerte, por supuesto, de Juana en 1555, por doña Juana y don Carlos. Reina, el rey de Castilla, Aragón, todos los territorios, hasta de Jerusalén, hasta de Gibraltar. Porque en los títulos así aparecía. De Sevilla, de Córdoba, etcétera, etcétera. Enmojados con su hermano, en el convento del Abrojo había distinguido a su hermano, había entroncado a su hermano castellano, su hermano con el que no se conocía, a su madre casi tampoco. Le había entroncado con la familia europea a través del Toisón de Oro y luego se había dirigido a Valladolid, de Valladolid a los territorios de la Corona de Aragón y después va a iniciar su periplo para el imperio, para ser elegido como emperador, para encontrarse en los territorios apropiados, mientras que en Castilla se va a producir la revuelta de las comunidades. Esa es una primera etapa hasta 1522. Y a partir de 1522, pues Carlos va a aprender la lección. Voy otra vez al árbol genealógico. Va a aprender la lección. Se va a dar cuenta de la importancia que los territorios de Castilla van a tener para su gobernación, para bien y para mal. Quiero decir para bien y para mal porque aquí va a residir durante cierto tiempo, ya vamos a ir viendo. Por otra parte, va a contar con castellanos y con gentes de Castilla para el gobierno, no solamente de Castilla, sino del conjunto de la monarquía que incluye el imperio. Y además va a contar y la parte negativa es que va a contar con el dinero de Castilla, con los hombres y con los dineros de Castilla. Castilla se va a convertir en la piedra angular, de el gobierno de esa monarquía tan vasta del propio ya emperador Carlos V. Antes de pasar a esa nueva etapa, no quería yo olvidarme de un personaje que estuvo por aquí, que es uno de los flamencos que le acompañan en estos días, en esos días primeros, que va a ser Adriano de Utrecht. Decíamos antes que a Cisneros no le quiere conocer, pero Adriano de Utrecht es la otra gran figura. Adriano de Utrecht fue nombrado obispo de Tortosa, se le crea cardenal, va a ser elegido regente de Castilla en el tiempo de la ausencia de Carlos en el imperio. Le habían dicho que Castilla estuviese gobernada por él y por gentes de su real familia, y nombra a un flamenco. Regente de Castilla, va a permanecer en Valladolid durante la Guerra de las Comunidades el tiempo en que Valladolid esté más unida al Consejo, sobre todo hasta el incendio por parte de las tropas realistas de Medina del Campo, y entonces tendrá que huir Adriano de Utrecht de Valladolid. Pero es que Adriano de Utrecht va a ser elegido papa sin asistir al cónclave.
un poquito después de la Guerra de las Comunidades. Y se va a convertir en el Papa Adriano VI, con un pontificado muy reducido. Adriano VI es un reformador. Adriano VI quiere reformar la curia. Precisamente una de las anécdotas que cuenta el Papa Francisco cuando le eligen, y sobre la explicación, todos los papas cuando les eligen, los últimos por lo menos, explican por qué se llaman de esa manera, ¿no? Y entonces él explicó por qué se llamaba Francisco, pero algún cardenal, que los cardenales cuando eligen a un papa y dan ideas de nombres, esto es como cuando vas a tener un niño, pues la familia siempre da ideas de nombres, y entonces estás perdido. Pues alguien le dijo, hombre, ya que en las jornadas previas al cónclave has hablado de la reforma, muy poco, porque el Papa Francisco habló muy poco, ¿por qué no te llamas Adriano? Y entonces este cardenal Bergoglio, jesuita, ¿Adriano? ¿Por qué? Hombre, pues por Adriano VI, que quiso reformar la curia, lo que tú quieres hacer. Después le propusieron otros nombres, sobre todo con una idea más jesuítica, como el de Clemente, pero no viene al caso. Bueno, pues Adriano VI es un personaje importantísimo, un pontificado muy corto. No piensen que después la comunicación entre Adriano VI y Carlos V va a ser inmediata, y había sido su preceptor, un hombre muy cercano, y el otro ya era el emperador. Bueno, pues eso es lo que ocurre con este personaje y no quería dejarle de lado antes de comenzar esa nueva etapa. Esa nueva etapa que va a ser de 1522 a 1529. En esa nueva etapa, como les he dicho, Carlos va a aprender la lección. Y la lección es contar con Castilla y es fijarse en Castilla. Volvía yo al árbol genealógico porque es muy importante en Carlos V y en el conjunto de los Habsburgo. Yo creo que va a ser muy importante. A lo largo del siglo XVI y XVII va a ser muy importante el concepto dinástico. Hombre, también los reyes católicos habían desarrollado su política exterior gracias a sus hijas y a sus hijos. El interés había sido aislar a Francia. De alguna manera esto seguía ocurriendo. Es muy interesante que, bueno, Juana, en primer lugar, la reina Juana paría con una facilidad asombrosa y además con efectividad. Porque fíjense ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los 6 hijos van a llegar a una edad que podríamos decir adulta. Van a vivir más o menos años, pero sí que es una edad adulta. La mayor, que es la princesa Leonor, va a ser una mujer muy tipo de las mujeres de la Casa de Austria, de los Habsburgo, con un gran interés político y además participando de esa política exterior. Leonor va a estar muy al servicio de su hermano Carlos, le va a acompañar en su viaje primero a Castilla, va a pasar, por lo tanto, por el Abrojo, va a entrar en Valladolid y está, como se decía antes en la mili, a la espera de destino, que es a saber con quién se tiene que casar. ¿Y con quién se va a tener que casar? Pues con el rey de Portugal, que era un hombre ya mayor, viudo de 2 tías de Carlos V y de Leonor, por lo tanto hermanas, la tercera esposa de Manuel el Afortunado. Manuel I de Portugal, aquel que es el protagonista de ese estilo gótico final en Portugal, que se llama el manuelino, como en España se llama el isabelino, ¿no? Bueno, pues Leonor, primer punto, a Portugal. Luego ya veremos otros destinos. Isabel, su hermana Isabel, un añito más joven que Carlos, es la que menos va a vivir de todos los hermanos, 25 años, pero va a ser la reina de Dinamarca. Dinamarca, fíjense dónde está el Sacro Imperio y dónde está Dinamarca. También muy interesante porque, además,
va a vivir los primeros años de algo que también estamos conmemorando los 500 años, que es la Reforma Luterana. Y Dinamarca va a ser uno de esos territorios que va a vivir la Reforma Luterana de forma temprana. Fernando, su hermano pequeño, nacido, como les he dicho, en Alcalá de Henares, y que va a ser el lugarteniente, el representante de Carlos V en Europa, mientras Carlos V está en otros lugares. Fernando, por ejemplo, se va a tener que enfrentar a los turcos. En el mapa que hemos visto antes, fíjense cómo es el imperio turco. Es que ustedes, si yo les digo los turcos, están pensando en la Turquía europea actual. Pero el imperio turco, después de 1526, de una batalla que se llamará la batalla de Moax, en el cual va a morir el rey de Hungría, Luis II de Hungría, los turcos van a llegar a las puertas de Viena en 1529 y allí va a estar en todas estas cuestiones el propio Fernando. Y a Fernando le va a tocar algo también bien complejo, y es vivir casi el día a día de la Reforma protestante en Alemania, de lo cual, si luego me da tiempo, algo también les quiero decir. Bueno, fíjense cómo es Turquía, ¿eh? María está casada, o estuvo casada, hasta esa batalla de Moax de 1526 con el rey de Hungría. Y a partir de ahí, viuda el resto de su vida al servicio de su hermano, el emperador, y gobernadora en los Países Bajos. Ya les he hablado de la importancia de los Países Bajos. La más pequeña, Catalina, que pone ahí mal el año de nacimiento, no es 1502. Catalina nace póstuma, después de la muerte de Felipe el Hermoso en Burgos. Y Felipe el Hermoso murió en 1506. Catalina la va a conocer el emperador Carlos, entonces futuro rey de Castilla, cuando visita Tordesillas por primera vez. Y allí vive en una situación muy complicada con la reina Juana. Incluso en algún momento se la quiere llevar con él y la reina Juana, claro, pues va a tener una de sus crisis de inestabilidad. Pero es algo propio, lógico, porque a la madre la están arrancando a la hija con la única con la que vivía. También va a tener un destino. Catalina va a ser futura reina de Portugal, de otro rey de Portugal diferente con el que se casa su hermana mayor. Entonces, como ven ustedes, Leonor para Portugal, luego veremos otro destino, Carlos, rey de Castilla, ya veremos con quién se casa seguidamente, Isabel para Dinamarca, Fernando, Europa, y ya veremos después el destino, María, en este caso los Países Bajos, y Catalina, Portugal. Y María también Hungría, por supuesto. Esto es algo normal dentro del desarrollo de la política matrimonial de la Casa de los Habsburgo. Bueno, en esos años, que yo tampoco quiero eternizarme, en esos años, 1522-1529, Carlos I, rey de Castilla y de Aragón, Carlos V, emperador, se tiene que casar. Se tiene que casar y lo va a hacer con una mujer con una dote importante. Y si queremos buscar una dote importante, nos vamos a Portugal. ¿Por qué nos vamos a Portugal? Porque Portugal es un gran imperio que ha desarrollado conquistas en toda la circunnavegación de África, en la zona de Asia, para ir a buscar las Indias por el camino contrario, por Oriente, a la que le ha buscado Colón, a la que le ha buscado Castilla. Eso llevaba a un despliegue comercial tremendo, el de los portugueses, con un sistema de colonización, no me gusta mucho hablar del término colonización, totalmente diferente al que desarrolla Castilla en las Indias occidentales. Lo cierto es que Isabel de Portugal, prima hermana de Carlos V,
es una novia rica. Se casarán en 1526 en Sevilla, pasarán después a Granada, acuérdense el palacio de Carlos V en Granada, y después tendrán que venir a Valladolid. Ella ya embarazada, y en Valladolid va a parir al futuro heredero de la corona, al futuro Felipe II, un 21 de mayo de 1527. Ya encontramos que Isabel va a ser un personaje esencial en la vida de Carlos, no solamente desde el punto de vista personal, no se han casado por amor, el matrimonio por amor no existe, otra cosa es que después esta pareja, desde los sentimientos, y tenemos que ver el mundo de los sentimientos y las percepciones de los sentimientos, es totalmente diferente a lo que podemos entender hoy, pueda funcionar y funcione, pero Isabel va a cumplir, Isabel de Portugal, retratada a posteriori por Tiziano, va a cumplir perfectamente su misión. Su misión es dar un heredero, ese heredero además va a vivir y dar otros hijos al emperador. En este caso, 2 hijas, la princesa Juana y la princesa María, que van a ser una segunda generación de mujeres de la Casa de los Habsburgo, pero alguna vez nos tendremos que dedicar más a esto. Las mujeres de la Casa de los Habsburgo son tan interesantes o más que los hombres de la Casa de los Habsburgo, con una visión política, con una capacidad política, con una misión de todo lo que se les está encargando como regentes de forma clara y concienzuda. Claro, esto va a llevar a que la pobre Isabel de Portugal pues esté embarazada cada 2 por 3 y si no estuvo más embarazada es porque Carlos estuvo mucho tiempo fuera. Pero aprende la lección, como les he dicho. Ha residido 7 años en Castilla, tiene hombres de gobierno de Castilla, esos hombres de gobierno tienen una proyección internacional, ha dado un heredero a Castilla, ese heredero se está criando en Castilla, se está formando en Castilla, y cuando en 1529 de nuevo el emperador tiene que volver a salir, porque a partir de ahí nos vamos a encontrar distintas etapas, a sus dominios en Europa, ¿quién se va a quedar al frente de Castilla? Pues su mujer Isabel de Portugal como regente, acompañado de otros hombres de gobierno, acompañado, por ejemplo, ahí tenemos toda una estructura administrativa, esto no lo gobernaba Carlos con su mano. Carlos no era un rey papelero, como se ha dicho de Felipe II. Felipe II estaba constantemente, los que hemos trabajado un poco en Simancas, hemos visto cómo Felipe II está constantemente despachando asuntos, se ocupa mucho de los asuntos. En el caso de Carlos tiene otra proyección, otro modo de gobierno, pero es que además tenemos en Castilla un sistema, voy a decir una palabreja rara, polisinodial, es decir, muchos consejos que se van a encargar de la gobernación de los territorios. Consejo en Castilla, consejo en Aragón, consejo en Italia desde el 55, tenemos también consejos temáticos, esto tendrá que pasar mucha administración hasta llegar a los ministerios, consejo de la Inquisición, tendremos Consejo de Estado para la política exterior, Consejo de Indias para la proyección hacia las Indias occidentales, porque hay una cosa que perdemos de vista, y es que en vida de este hombre que comienza su andadura en Castilla por estas tierras del Abrojo, pues está desarrollando toda la conquista por parte de lo que va a ser el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Y no solamente se está desarrollando toda esa conquista, sino se está debatiendo sobre esa conquista. Y esto es algo que les insisto mucho a los alumnos. Cuando en la mayor potencia, que era entonces la monarquía de España, con el emperador, con el imperio, cuando la mayor potencia sobre una acción de gobierno, ¿ustedes se imaginan que en Estados Unidos estuviesen debatiendo sobre cada una de las decisiones que tomase el presidente de los Estados Unidos? Pues aquí se estaba debatiendo sobre la naturaleza de los habitantes de las Indias, que además eran una naturaleza
como había dicho la propia Isabel la Católica en el Testamento, eran igual de súbditos que los que vivían en Valladolid. Pero claro, ahí había muchos complejos problemas. Estaba el problema de los encomenderos, en el que va a reaccionar un personaje esencial, contemporáneo del emperador, como es Bartolomé de las Casas. Luego hay otro problema que también se va a encontrar en el propio emperador y del que estamos ahora conmemorando los 500 años, y es el inicio de la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante comienza en el Imperio y se desarrolla en el Imperio y se expande en el Imperio gracias a la acción de los príncipes alemanes, porque los príncipes alemanes van a tener en cuenta una cosa, que adoptando la Reforma Protestante están atacando al emperador, autoridad que no querían para nada, que querían combatir, que querían ser príncipes en cada uno de sus territorios. Y ahí va a tener una gran complejidad, porque además, y esto es algo que hoy no podemos entender, el emperador no es el rey de los reyes, el emperador es el que tiene una misión ante la cristiandad, una misión también desde el punto de vista de las armas. El Papa está por una parte y el emperador está por la otra. Y no siempre, yo me atrevería a decir casi nunca, desde el siglo X que hay el Sacro Imperio Romano Germánico hasta todos estos siglos, casi nunca se va a producir esa confluencia de intereses entre el papado y el emperador. El emperador, Carlos V, va a pedir la convocatoria de un concilio. Y el concilio, como siempre ha ocurrido con los papas, pero con los papas del XVI, con los papas del XIX y con los papas del XX, salvo en el caso de Juan XXIII, no quieren convocar concilios, porque el concilio es algo que se enfrenta de alguna manera a la autoridad del Papa. Entonces, la expansión de la Reforma Protestante en Alemania, la expansión de lo que consideran herejía, Carlos se encuentra con Lutero, cara a cara, en la Dieta de Worms. La Dieta es, no exactamente las Cortes, pero representa a todos los territorios del imperio. Y Lutero tiene la seguridad, entre otras cosas porque a Lutero le protege uno de los príncipes electores, a Lutero tiene la seguridad que él va a poder salir de esa Dieta de Worms con vida, que no va a ser apresado. Entonces, imagínense los grandes problemas que se plantean en la figura del emperador Carlos. Las Indias, y se debatirá de las Indias, la Reforma Protestante en Alemania. Él quiere seguir teniendo una monarquía universal, él quiere seguir teniendo un concepto de emperador medieval. Yo recuerdo que cuando yo hacía la carrera y tuve por primera vez la asignatura de Historia Moderna, me hicieron una pregunta: Carlos V medieval, Carlos V moderno. Y tuve que decir en qué aspectos Carlos V era una figura del medievo, en qué quería ser una figura del medievo y en qué quería ser una figura moderna, de la modernidad. Por último, para no cansarles más, como les digo, la vida de Carlos V va a estar muy repartida por estos territorios, va a tener periodos largos en Castilla, durante mucho tiempo en torno a Valladolid. En Valladolid, aunque él se va a Alemania, van a quedar sus hombres de gobierno. Tiene esos hombres de gobierno, pues que como Francisco de los Cobos, el secretario, su secretario, su hombre importantísimo en el sistema de los consejos. Va a tener grandes hombres de gobierno también en la Iglesia. Estoy pensando, por ejemplo, en el cardenal Tavera, en el arzobispo de Toledo, que va a estar muy cercano a la figura política de la emperatriz. La emperatriz, por cierto, va a morir el 1 de mayo de 1539, lo va a hacer en Toledo y lo va a hacer después de un parto. Finalmente, el emperador
va a poder conocer a 3 hijos en edad adulta: su hijo Felipe, su hija María y su hija Juana. Y cuando se tenga que salir al imperio en distintos momentos, pues las regentes en Castilla van a ser su hijo Felipe, su hija María y su hija Juana. Y ahí va el último problema, que es el problema con el que, de alguna manera, quiero terminar pues este retrato histórico que yo les he hecho de Carlos V, para que no se queden solamente con la figura del jovencito que viene al Abrojo, con la recreación histórica, que es muy loable y muy legítima, que van a hacer ustedes, que van a poder vivir ustedes, o que viven cada año cuando van a Mojados, o que si han ido a Valladolid en el mes de septiembre, pues también se ha representado. Es una forma de estudiar historia, sobre todo cuando cada vez en los colegios y en los institutos se estudia menos historia, porque la historia tiene menos importancia en el conjunto de unas asignaturas que también tienen menos importancia, como son las humanidades. Bueno, pues el último problema, el problema de la sucesión. Había tenido él un problema sucesorio importante en Castilla y en Aragón, y ahora él va a tener un problema sucesorio importante en el imperio. ¿Porque no tenga gente? No. Ahí tienen ustedes. Tiene a un hijo que va a ir siendo formado, como le definimos cuando se cumplieron los 400 años de la muerte de Felipe II, como un príncipe del Renacimiento. La primera idea de Carlos es que Felipe sea el heredero, y para eso le tienen que conocer en Europa. Y va a comenzar ese viaje que se denominará el felicísimo viaje del muy alto y muy poderoso príncipe don Felipe, hijo del emperador Carlos V, máximo desde España a sus tierras de la Baja Alemania. Es decir, le tiene que hacer una gira para que le conozcan. Para que le conozcan en Italia, para que le conozcan en Alemania, para que le conozcan en los Países Bajos. Eso va a ser relatado por Juan Calvete de Estrella en esa obra titulado El felicísimo viaje. Es un viaje apoteósico, es un viaje de gran expresión artística, musical, podríamos hablar de las personas que le acompañaron, pero finalmente Felipe II no va a ser el heredero de su padre Carlos V, sí en Castilla, pero no va a ser el heredero en Alemania. El heredero en Alemania, ahí tienen a las hijas, el heredero en Alemania, este es un cuadro alegórico de la abdicación de Carlos V, va a ser su hermano. Hay 2 grandes abdicaciones en la historia del mundo. Una, la de Carlos V en 1556, y otra, la del Papa Benedicto XVI en 2013. La de un emperador y la de un papa. Realmente revolucionarias. Es decir, Carlos se siente mayor, se siente viejo, como se decía en la expresión de la época, tiene posibilidad de que otras personas le sucedan, está agotado por el problema y derrotado por el problema de la reforma protestante, tiene 55 años, está enfermo, y ahí se produce un debate familiar, con las hermanas, con el hermano, con los sobrinos y con su hijo. Y el reparto va a quedar de la siguiente manera. Su hermano Fernando, al que le debía desde Mojados algo, su hermano Fernando va a ser el candidato a ser elegido como emperador. Por supuesto, va a tener todos los territorios de la familia de los Habsburgo en Austria, Tirol, Estiria. Va a tener la asignatura pendiente de la reforma. Es una personalidad diferente, Fernando, ¿eh? El profesor Teofanes Ejido ha dicho en alguna ocasión, en un estudio muy interesante, muy bonito, que publicó la Universidad de Valladolid, después de una exposición, que Fernando tenía un carácter más abierto incluso que el emperador Carlos. Mientras que su hijo Felipe va a ser el heredero de Castilla, de Aragón, de todos los territorios de Italia y de todos los territorios vinculados a la Casa de Borgoña, los del Toisón de Oro, pues en Países Bajos. Por tanto, lo que se está apartando a la monarquía de Felipe II, del futuro Felipe II, es el imperio.
Eso es lo que se está apartando. Carlos V, como les digo, abdica, comienza su viaje de regreso a España, Castilla, se va a retirar en un monasterio. Aquí no hemos hablado nada porque yo le he insistido a Julio que el abrojo hay que estudiarlo por separado y además lo tenemos que estudiar de una manera seria. No podemos andar dando 4 datos del abrojo. Esto pues para un futuro pues podemos abordarlo, ¿eh? Pero ahora era más interesante analizar al personaje. Pero les quiero decir con todo esto, los monasterios son lugares de retiro. Los monasterios son lugares donde los monarcas tienen sus cuartos, tienen sus lugares, sus habitaciones. En este caso eran franciscanos, los del abrojo, franciscanos ya reformados, dentro del mundo de la reforma de los franciscanos, es un mundo, es una familia complicadísima. En este caso eran los jerónimos. Y va a venir, el emperador no va a dejar de ser, en algún artículo mío yo me he preguntado, ¿dejó de ser emperador? Bueno, él va a vivir hasta el 58, hasta el 21 de septiembre de 1558. Siempre va a ser considerado emperador. Ya no tendría que ser el emperador, pero Fernando I tendrá que esperar a la muerte de su hermano. Y en ese viaje de vuelta, pues se va a encontrar varios problemas. Se va a encontrar que Portugal tiene problemas y ahí está implicada la familia. Ahí podríamos también hablar muchísimo, pero no lo vamos a hacer. Se va a encontrar en Palazuelos, un monasterio cisterciense cercano a Valladolid, con su nieto, el príncipe Carlos. No le va a dar muy buenas impresiones, el hijo del primer matrimonio de Felipe II. No le va a dar buenas impresiones. No quiere entrar en Valladolid, pero su hija finalmente le convence, su hija Juana. Viene acompañado de sus 2 hermanas, María y Leonor, que han tenido una vida compleja, complicada, difícil, siempre al servicio del emperador. Y curiosamente, los 3 hermanos, Leonor, Carlos y María, van a morir en 1558. Y las honras, aunque va a morir, sabemos, el emperador en Yuste, las honras de Carlos V se van a celebrar en la iglesia del monasterio de San Benito el Real de Valladolid, con un catafalco. San Benito el Real de Valladolid, muy diferente a lo que ustedes pueden ver, que es fruto de la desamortización. Allí ya estaba el retablo de Berruguete, allí ya estaba la gran sillería de los monjes benedictinos. Un catafalco que durante mucho tiempo se va a mantener de alguna manera en San Benito, que casi alcanzaba las bóvedas, con una representación alegórica. No sé si aquí tengo yo algún... No he traído ninguna representación. Entonces ahí se va a producir, fíjense también, no lejano al abrojo de Valladolid, al abrojo de Laguna de Duero, no lejano se va a producir esas honras de Carlos V y el comienzo de una época totalmente diferente. Ese es el resumen del mapa de la Europa de la segunda mitad del siglo XVI, con el que voy a terminar. Las coronas de Castilla y de Aragón, Felipe II, el reino de Portugal, que va a terminar siendo también formar parte de la monarquía hispánica, porque Felipe II, en virtud de su madre Isabel de Portugal, lo va a heredar y lo va a conquistar en 1580. Tienen que Francia va a seguir siendo enemigo, por lo menos hasta la paz de Cateau-Cambrésis de 1559. Ahí no hemos hablado nada, pero Carlos, que es un caballero medieval, sigue pensando que podía pactar y resolver problemas con Francisco I, y Francisco I le fue traicionando hasta su muerte en 1547, hasta la muerte de Francisco I, el rey de Francia. Tienen ustedes ahí los Países Bajos, la zona de Flandes, que va a ser a partir de los años 60 un polvorín para Felipe II. Seguimos teniendo el Franco Condado, tenemos el milanesado al norte de Italia, todo eso regido por Felipe II. Tenemos Sicilia, Cerdeña y el Reino de Nápoles.
Tenemos un aliado muy importante desde la época de Carlos en el Mediterráneo, el puerto de Génova. Vean ahí donde está Génova. Y por otra parte, pues ya en Viena tenemos como emperador al tío de Felipe II hasta 1564, Fernando I, y lo que se va a llamar los Habsburgo de Viena. Ya los problemas serán otros, diferentes, complejos. Hay uno que había tenido un problema muy gordo, Carlos, que había sido el de los turcos, y que de alguna manera con la victoria de Lepanto en 1571, en la época de Felipe II va a empezar a controlar. Era un problema de control del Mediterráneo y de control del norte de África, y del norte de África hacia las tierras y costas de Valencia. Así que pueden ustedes observar la importancia, ahí ven lo que va a ser la monarquía ya de Felipe II, cuando se una los territorios a los de Castilla y Aragón, los territorios de Portugal. La importancia de la figura que estamos conmemorando ahora, los 500 años de su llegada, y que casi podíamos ir conmemorando cada poco tiempo. Vamos a tener a Carlos, yo lo siento mucho, los historiadores nos gustan mucho las conmemoraciones. Conmemoraremos, si Dios quiere, pues la revuelta de las comunidades. Se pueden ustedes figurar lo que va a ser los 500 años de la Guerra de las Comunidades en esta comunidad autónoma en que la fiesta es la derrota de Villalar. Podríamos haber tenido muchas más victorias, pero bueno, eso es para otro tema. Conmemoraremos los tiempos del matrimonio con Isabel de Portugal, tan trascendental políticamente, el nacimiento de Felipe II. Tenemos Carlos V para rato porque está muy documentado. Así que yo lo que siempre les recomiendo es que se hagan, si les interesa el tema, con una buena bibliografía, con unos buenos estudios sobre Carlos V. Manuel Fernández Álvarez, por ejemplo, fue uno de los grandes autores que ha estudiado a Carlos V y son obras muy asequibles. Y es una etapa realmente apasionante en la historia, no solamente de España, sino también en la historia de Europa. Por algo, Carlos V era heredero, de alguna manera, de ese otro Carlos Magno, Carlomagno, y además tenían el mismo nombre. Todo esto pasó entrando por el Abrojo, cerca de Laguna de Duero. Muchas gracias.